está. Querida hija, quiero que sepas que estoy aquí para defender tu posición, para decirle al mundo entero que el ser hijo único no te hace ni más ni menos, que no hay destino trazado para ti. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿cómo habría sido su vida si tuviera un hermano? Esta es mi familia Aspi. Como cuando Luis tenía 5 años, llegó llorando donde mí y me dijo, dame un hermanito, yo quiero un hermanito. A mí me asombró, porque yo digo, ¿de dónde él saca eso? Al otro día vuelvo a buscarlo a la escuela, dame un hermanito, yo quiero un hermanito. Pero me lo decía llorando, él me abrazaba llorando, pidiéndome el hermanito. Cuando tomé esa decisión, lo pensé, porque yo dije, si yo voy a parir a otro muchacho así, yo no voy a parir más, porque Luis me agotaba demasiado. Cuando yo le dije a Luis que había un hermanito en mi barriga, él corrió por toda la casa y volvía para donde mí, me tocaba la barriga y lo sobaba. Y cuando ese hermanito se movía, él ponía la mano y él gozaba poniendo, mira, se está moviendo, mami, se está moviendo mi hermanito, porque él me está escuchando. Cuando pues nada, trajimos ese hermanito al mundo y él vio ese recién nacido. Él me decía, mami, él me quiere mucho, mi hermanito me quiere mucho. Yo decía, él te quiere mucho. Y tú lo quieres a él, ¿verdad? Yo lo quiero mucho. El comportamiento de Cristian, desde que nació, fue tan diferente al de Luis. Eso era como poner de espalda, que uno caminara para un lado y otro caminara para otro. Siempre fue un niño seguro del mismo y un niño pues aplomado a su edad. Cristian tenía 6 años, ya Luis tenía 12, pero ya a sus 6 años Cristian era bien activo mentalmente. Yo llegué a pensar en un momento que Cristian era el hermano mayor y Luis era el hermano menor. ¿Por qué? Son 2 gotas, no son 2 gotas de agua, son agua y aceite. Los amigos de Cristian pasaron a ser los amigos de Luis, porque Luis era un niño solitario, Luis no hacía amigos. Cuando Cristian traía a los amigos a la casa, pues Luis salía o Cristian lo sacaba del cuarto. O sea, que no fue hasta que Cristian comenzó a hacer amigos que él pues vio esa acción y la copió de su hermano. Era continuo el Cristian exigirle a Luis por qué siempre tenía que estar metido en el cuarto, por qué tenía problemas si buscaba un trabajo, y le exigía, o sea, él no sabía que tenía un hermano que era autista. Cristian se llevaba a Luis a pedirle chavo al papá. Vamos a pedirle chavo a papi. Iban los dos, allá el papá, y entonces salía Luis. Y Cristian detrás le decía al país, no, que no le tienes que hablar así, no tienes que gritar, porque tú tienes que gritar porque yo él es un hombre. Y Luis se sentaba ahí y él hablando, perdóname Luis. Y Cristian en la otra esquina. Cristian defendía a Luis. Y una vez le dijo, y yo no quiero ser más tu hijo de preferencia. Dijo. Él se dio cuenta que entonces el papá tenía... Sí, más para él. Él dijo, no, yo no quiero ser más tu hijo de preferencia. Lo siento, pero tu hijo de preferencia. Y le hablaba fuerte y el papá con Cristian. Luis
se dejaba llevar mucho por Cristian. Si iban a salir, Cristian lo invitaba a él y se iba con Cristian y para allá iban y venían, iban al cine, iban a jugar billar. Forgot my cell phone. You want to run back and get it? No, we've gone too far. Iba y con Cristian él aprendió a desenvolverse mejor. Eso tengo que aceptarlo. Aprendió a desenvolverse mejor. Quizás a confiar más en salir solo con él, o sea, a salir de la casa. Hasta el sol de hoy, pues, ha aprendido a convivir en sociedad, algo que él no hacía, y le doy gracias a Dios porque hoy por hoy él es un hombre que va al supermercado, va a todos sitios y se desenvuelve muy bien, aprendió a desenvolverse correctamente, sabe esperar, sabe hacer su turno, sabe tener su paciencia, porque él carecía de todas esas virtudes. Hubo que trabajar fuerte con él para que tuviera esa paciencia y pudiera, ¿verdad?, sobrevivir en sociedad, en una sociedad tan injusta. Que en muchas ocasiones mi hijo llegaba a mi casa y me rompía la silla y las tiraba contra el piso del coraje, desahogándose, rompiendo sillas. Lo importante era que él se desahogara. ¿Por qué? Porque la sociedad no entiende y no comprende muchas veces la situación de cada quien. Y como él físicamente se veía un muchacho completamente normal en todos sus sentidos, yo entendía que había unas situaciones, unos problemas que se quedaron en él. Ahora, siempre estuve ahí con él, siempre le di la mano, siempre lo apoyé en todo, para que fuera responsable y darle la mano siempre. Tuve que siempre brindarle esa confianza, porque una persona que no quería ser amigo, pues yo tenía que de una manera u otra llenar ese espacio como si fuera una amiga de él. Yo no me comporté con él como una madre, ya en un momento dado me comportaba como una amiga de él, para que él me dijera a mí las cosas y así yo poder ayudarlo. Y sí, así fue, lo pude lograr y le doy gracias a Dios porque es un padre muy responsable y muy bueno con su hija. Solo quiero dejarte saber que significas el mundo para mí. Solo un corazón noble como el tuyo se daría tan generosamente. Todas las cosas que hiciste, todas las veces que estuviste allí, me ayudan a saber cuánto te importo de verdad. Aunque quizás no te lo diga, aprecio todo lo que has hecho y me siento muy afortunado con un hermano como tú. Te quiero mucho, hermanito.